La hipotenusa de un triángulo rectángulo es 6 pies. Mirando el triángulo rectángulo a continuación, este lado es la hipotenusa porque es el lado más largo, y también es el lado opuesto al ángulo recto. Etiquetemos la longitud 6 pies. Luego, la altura es 3 veces más de 2 veces la longitud de la base. Determine la longitud de la base y la altura. Redondea a las centésimas. Entonces, la altura o la longitud de este lado es 3 más de 2 veces la longitud de la base, que es este lado. Etiquetemos la longitud de la base x pies. Y debido a que la altura es 3 veces más que 2 veces la longitud de la base, podemos usar la expresión 2x más 3 para la longitud de este lado aquí, la altura. De nuevo, sea lo que sea x, la expresión 2x más 3 es 3 más que 2 veces x. Y ahora para determinar la longitud de la base y la altura, podemos usar el teorema de Pitágoras para establecer y resolver una ecuación. Donde el teorema de Pitágoras es un cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado, donde a y b son las longitudes de las dos patas, que son los dos lados que forman el ángulo recto, y c es la hipotenusa. Dejemos que este lado sea a, y este lado sea b y aplicando en el teorema de Pitágoras tenemos el cuadrado de x más el cuadrado de la cantidad 2x más 3 es igual al cuadrado de 6. Ahora simplifiquemos ambos lados de la ecuación. El cuadrado de x es igual a x al cuadrado. Para cuadrar la cantidad 2x más 3, tendrás dos factores de 2x más 3. Y 6 al cuadrado es igual a 36. Para multiplicar los dos binomios, tendrá cuatro productos, 1, 2, 3 y 4. Tenemos x al cuadrado más 2x veces 2x es 4x al cuadrado más 2x veces 3, eso es más 6x, más 3 veces 2x, eso es más 6x. Y luego más 3 por 3, que es 9, es igual a 36. Y ahora combinemos términos similares a la izquierda. Tenemos dos términos x al cuadrado, y tenemos dos términos x. X al cuadrado más 4x al cuadrado, o 1x al cuadrado más 4x al cuadrado es 5x al cuadrado. 6x más 6x es 12x, lo que nos da más 12x, y tenemos más 9 igual a 36. Tenemos una ecuación cuadrática. Pongamos el lado derecho de la ecuación igual a 0, restando 36 en ambos lados. Simplificando tenemos 5x al cuadrado más 12x. 9 menos 36 es igual a 27 negativo, lo que nos da menos 27, es igual a la derecha, la diferencia es 0. Esto no tiene en cuenta y, por lo tanto, tendremos que usar la fórmula cuadrática, donde a, el coeficiente de x al cuadrado es igual a 5, b, el coeficiente de x es igual a 12 y, el término constante es igual a negativo 27. Aplicando la fórmula cuadrática, tenemos x igual. En el numerador tenemos b negativo que es negativo 12 más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado que es 12 al cuadrado. Menos 4 veces a veces c que es menos 4 veces 5 veces un negativo 27, todo dividido por 2 veces a que es 2 veces 5. Continuemos simplificando en la próxima diapositiva. En el numerador tenemos 12 negativos más o menos, la raíz cuadrada de 12 al cuadrado es 144. Entonces tenemos menos 4 veces 5 veces negativo 27. Que es menos negativo 540, que es equivalente a más 540. Todo esto se divide por 2 por 5, que es 10. Darnos x es igual a 12 negativo más o menos la raíz cuadrada de 144 más 540. Es igual a 684. Todo dividido por 10. Debido al más o menos tenemos dos soluciones, donde una solución es x es igual a la cantidad negativa 12 más la raíz cuadrada de 684 dividido por 10. Y la otra solución es x es igual a 12 negativo menos la raíz cuadrada de 684. Dividido por 10. Pero tenga en cuenta que x es una longitud y, por lo tanto, para el problema de la aplicación, solo podemos usar el valor positivo para x. Se nos pide redondear al valor posicional en centésimas, así que ahora vamos a la calculadora. Este valor de x será negativo, por lo que lo excluiremos, pero aún así determinaremos el valor aproximado al valor de centésimas.
Necesitamos paréntesis alrededor del numerador. Entonces comenzamos con un paréntesis abierto, y luego negativo 12. Menos la raíz cuadrada de 684. Flecha derecha para salir de debajo de la raíz cuadrada, cierre el paréntesis y luego divídalo entre 10. Ingrese. Redondeando al valor posicional de centésimas, observe cómo hay un valor posicional de 5 en milésimas, lo que significa que se redondea. X es aproximadamente negativo 3.82. Pero nuevamente excluimos este valor porque sabemos que X es una longitud, y una longitud debe ser positiva. Y ahora determinemos este valor de X al valor posicional de centésimas. Si presionamos el segundo Enter, obtenemos la entrada anterior que ahora podemos editar. Podemos presionar la flecha izquierda y cambiar el signo menos a más. Y luego presione Entrar. Para el valor posicional de centésimas, X es aproximadamente 1,42. Volviendo a la primera diapositiva, ahora sabemos que la base tiene una longitud de aproximadamente 1.42 pies. Ahora, al determinar la altura, no queremos usar este valor redondeado de X en la expresión 2X más 3. Queremos usar el valor exacto de X, y luego redondear después de determinar el valor de la expresión 2X más 3. Debido a esto, volvamos a la calculadora. Una forma de hacer esto es almacenar este valor aquí en la variable X, y luego evaluar la expresión 2X más 3. Para hacer esto, presionamos el botón Store que está aquí, y luego la variable X, y luego Enter. Y ahora ese valor se almacena para el valor de X, así que ahora podemos ingresar la expresión 2X más 3. Entrar. Y redondear a las centésimas de valor posicional. 2X más 3 son aproximadamente 5.83, lo que significa que la altura es de aproximadamente 5.83 pies. Nuevamente, si usamos el valor aproximado de X como 1.42 para realizar el cálculo para 2X más 3, habrá más de un error, y puede estar marcado como incorrecto. Espero que hayas encontrado esto útil.